Estimados alumnos, soy el doctor Carlos Báez Montes. Vamos a hacer una breve retrospectiva de la unidad número 1 que ya debieron haber revisado en los textos que anexé en la primera unidad para que llevaran a cabo el control de lectura y respondieran unas cuantas preguntas para con ello tener la certeza de que se leyó y se escuchó y se entendió esta primera unidad. Por tanto, antes de entrar en la segunda unidad, que es muy interesante, permítanme hacer una recapitulación de la unidad número 1 que espero hayan comprendido a detalle. Iniciamos con el concepto de derecho constitucional y hablamos que el documento rector más importante de todo país, de toda nación, como México, es su constitución. Hablamos de los antecedentes históricos, del nacimiento de la Constitución, del espíritu de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, a lo que llamamos nosotros derecho constitucional, lo que aglutina y lo que establece como marco rector en todos sus órdenes la Constitución mexicana, integrada por 136 artículos, de los cuales la totalidad de ellos están prácticamente decretados como protectores y garantes de los derechos humanos en México. Por eso, el derecho constitucional mexicano es una rama del derecho público, habíamos dicho, porque regula todos los activos y todos los actores y todos los instrumentos que participan en la vida o dinámica activa y productiva de nuestro país, tanto del sector público, que es la que ofrece el Estado como órgano de protección de los derechos humanos y al mismo tiempo que vigila el cumplimiento de la normatividad a través de los órganos e instrumentos previamente establecidos para ello, pero también regula la actividad privada, donde todos los actores como usted, los maestros, los trabajadores, los campesinos, los empresarios, los inversionistas nacionales y extranjeros tienen que sujetarse a las normas y leyes de nuestra Constitución. Por eso nos rige y nos ordenan distintos derechos y obligaciones a todos los ciudadanos. Partiendo en ese sentido, nuestra Constitución es el instrumento que nos organiza como Estado, como sociedad, para participar activa y dinámicamente en el desarrollo de nuestro país. Hablamos de los antecedentes, que son lo que se plasmó en la Constitución, sobre todo en la que todavía nos rige, la actual, la vigente, la de 1917, que se constituyó precisamente bajo el liderazgo y el gobierno de Venustiano Carranza. Pero esta Constitución venía, por supuesto, de otras constituciones que fueron hechas a través de la lucha, de la opresión, que vino después de la revolución, de la lucha armada, pero que finalmente esta nos trae ese antecedente riguroso de nuestro siglo. De tal forma que la Revolución Mexicana, partiendo de 1910 y hasta 1917, nos trae consigo el nacimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que actualmente nos rige. Habíamos dicho en la unidad número 1, que ya ustedes deben dominar perfectamente, que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos ha evolucionado, se ha transformado, han creado con ello instrumentos electorales, se creó el Instituto Nacional, antes Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. Ha habido una reforma profunda a lo largo del tiempo que nos ha permitido desarrollarnos como lo que explicamos con la reforma constitucional que nos permitió que se plasmaran lo que conocemos como nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral en el año 2008. Se vino la reforma constitucional que contrajo y compactó nuestra Constitución para respetar los derechos humanos en nuestro país, y de ahí se derivaron una serie de leyes, yo le llamo un conjunto de leyes combo para el sistema mexicano en materia de proceso penal.
como lo fue la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley General de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales y todos estos ordenamientos que nos llevan a nosotros a tener una certeza jurídica de que el debido proceso en nuestro país es precisamente eso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos en el marco de un debido proceso penal en nuestro país. Hablamos de las teorías del Estado, de la finalidad y la justificación. Hablamos de las teorías naturalistas, las teorías contractualistas y las teorías marxistas. ¿Desde qué punto de vista? Al paso de la historia se fue conociendo qué es el Estado. El Estado, pues, es el instrumento de gobierno donde sí existe una población, territorio y gobierno. Es en el que estamos nosotros sumergidos. Sin embargo, el Estado parte de distintas teorías, como lo afirman las teorías naturalistas, que afirman que el Estado es producto de la naturaleza humana y que su origen se encuentra en la sociedad natural del hombre. Es decir, el Estado surge porque el hombre se organiza y por su propia naturaleza busca vivir en sociedad. A eso se refiere el concepto de teoría naturalista. Pero si nos vamos a las teorías contractualistas, estas sostienen que el Estado surge de un contrato entre la sociedad y entre los individuos. Se reúnen una parte para lograr su libertad, su seguridad y su patrimonio. Esto, por supuesto, en los estados modernos se ha venido tomando como parte de su origen o de su propia naturaleza, que le permite generar una relación contractual entre los individuos para que la nación organizada vigile el cumplimiento de estas teorías contractuales. Recordaremos, desde que estábamos en el bachillerato, en la universidad, iniciando una carrera profesional, sobre el tema de las teorías marxistas acerca del Estado. Ella dice y consideran estas teorías marxistas como un instrumento de dominación de la clase, como resultado de una lucha de clases. Las teorías marxistas nos ubican en el nacimiento del Estado como una lucha social, como un instrumento alcanzado, un logro valioso, donde nos lleva a construir un Estado para organizarse a sí mismo, a través de alcanzar el poder o de llegar a una posición de gobierno. ¿Y cuál es la finalidad del Estado? Decíamos en la unidad número 1, la finalidad del Estado es garantizar el bien común de la sociedad, lo que implica, óigalo bien, proteger los derechos y las libertades de las personas, promover el desarrollo económico y social del país y asegurar la justicia y la paz social. Si vemos hasta nuestros días, el objetivo y la finalidad del Estado mexicano es ese. Óigalo bien, promover los derechos y las libertades humanas, promover el desarrollo económico y social del país y asegurar la justicia y la paz social. Anoten bien ese concepto porque ese no se les debe olvidar, porque es parte de lo que debemos entender de qué es la finalidad del Estado. Pregunta de examen, si por ahí se nos propone o si así lo desean, apliquemos un examen escrito. Así que hay que ver cuál es la finalidad. Pero hay mucha diferencia entre la finalidad y la justificación del Estado. ¿Qué es la justificación del Estado? El Estado se justifica ante la necesidad de eso que acabamos de expresar, de esa finalidad. Necesitamos buscar que el Estado surge ante la necesidad de un orden y seguridad, ante la necesidad de previsión de bienes y servicios públicos, porque ¿quién va a prestar los bienes y los servicios públicos si no es el Estado? ¿Lo va a prestar el vecino? ¿Lo va a prestar el visitante? ¿Lo va a prestar quién? Por eso el Estado, como garante de la protección y la seguridad de los ciudadanos, es quien debe prestar los bienes y servicios que la sociedad reclama. Y también, ¿por qué se justifica? ¿Cuál es la justificación de la existencia del Estado? Algo muy importante. Alguien tiene que poner orden. A esto le llamamos resolución de conflictos. Debe haber un Estado, una organización que resuelva, concilie, penalice, castigue
o proteja al ciudadano. Por eso el Estado se justifica su creación en ese sentido. ¿Y cuáles son los elementos del Estado? Ya lo dijimos, los elementos son la población, territorio, gobierno y soberanía. Está de más explicarlo porque eso ya seguramente ya lo dominaron en la unidad número 1, donde la población pues somos todos nosotros, usted, la sociedad, el vecino, el empresario, el campesino, el ciudadano común, el ciudadano libre, con partido o sin partido. A eso le llamamos población. Pero ¿qué es el territorio? El territorio es una geografía política. Imagínense la República Mexicana así como la dibujamos. Baja California, todo el Pacífico, te vas a la península de Yucatán, Golfo de México y toda la frontera que pasa por Estados Unidos. Ese es nuestro territorio, porque el territorio es la ubicación geográfica del Estado mexicano. Ese es el Estado, ese es nuestro territorio y dentro de ese territorio está nuestra población. Otro de los elementos del Estado, lo dijimos, es el gobierno. ¿Qué es el gobierno? Todas las estructuras y todo el conjunto de órganos e instituciones que integran el Estado mexicano, que son los poderes del Estado, pero al mismo tiempo las instituciones federales, estatales y municipales, de las cuales hablaremos en la unidad número 2. Pero existe otra cosa valiosa, que es la soberanía. La soberanía es la capacidad del Estado que tiene para ejercer el poder sin interferencia de ningún otro poder. ¿Y quién es el depositario de la soberanía? Pues el Estado mexicano, el Estado, porque la soberanía reside en el pueblo. Entre usted, yo, nosotros, cualquiera que nos estamos viendo, somos depositarios de la soberanía que la transmitimos al Estado mexicano a través del voto popular, donde con nuestra voluntad es el Estado mexicano quien desarrolla las funciones y habilidades con el respaldo de los ciudadanos. Entramos también en las formas de gobierno. ¿Cuáles son las formas de gobierno? Pues existen distintas, vamos a hablar solamente de dos. Por ejemplo, la monarquía es una forma de gobierno, pero también existe otra forma de gobierno que es la república. Cheque usted en cuál nos ubicamos en México. ¿Qué es la monarquía? Es una forma de gobierno, claro, pero el poder recae en una sola persona, en un rey o en una reina. Ya tenemos pues distintos reinados en este mundo, Inglaterra, España, históricamente hay otros países del mundo que tienen ese sistema y forma de gobierno, donde un monarca, recordemos a Saddam Hussein, existen otras monarquías en nuestro país, en el mundo, perdón, que generan esa forma de gobierno. La forma de gobierno república o republicana es el poder político que recae en el pueblo, que lo ejerce a través de sus representantes. Fíjense cómo dice, es el poder que recae en el pueblo, pero el pueblo lo delega a sus representantes. Usted que va a votar, usted estimado alumno, usted estimado televidente que nos ve, es como lo dije al principio, el depositario de la soberanía, pero también el depositario del poder republicano. Es decir, usted va y vota, presenta su voto o no vota, y de esa manera está usted entregando a sus representantes la facultad de gobernar y decidir. Por eso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece precisamente esas facultades y esas funciones. También hablamos de la soberanía, el concepto, origen y titularidad en la primera unidad. Ya deben dominar perfectamente este tema. La soberanía es el conjunto de instrumentos jurídicos políticos que hace referencia al poder supremo que reside en el Estado. ¿Y cuál es ese poder? Lo dijimos hace un momento. Lo tiene el pueblo, que tiene la soberanía y la entrega a sus representantes a través del voto popular. ¿Cuál es el origen de este concepto? Bueno, estamos hablando desde el derecho romano, desde el siglo XVIII, XVI, donde se desarrolla el Estado moderno y donde se puede con ello
garantizar o buscar que quien tiene la soberanía, que es el pueblo, al otorgarla a sus representantes, estos pues van alcanzando el nivel máximo de poder al entregárselo a sus representantes. Por eso la soberanía es eso, un instrumento que solo lo tiene el pueblo, pero lo entrega a sus representantes a través de la concesión y entrega de este poder. ¿Qué es la titularidad de la soberanía? Esta es una forma compleja y muy debatida. Existen diferentes teorías sobre quién ostenta la soberanía. Aquí les hablo de distintas formas de ostentar la soberanía y lo vimos en la unidad 1. La soberanía del monarca. Esta teoría propia del absolutismo sostiene que la soberanía reside en el rey o en la reina, quien ejerce de esa manera absoluta el poder. Existe la soberanía popular. Esta teoría defiende, pues, que por parte de los pensadores que lo manifiestan, que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través de sus representantes. Entonces, en México tenemos una soberanía popular. Ustedes pueden observar al presidente Andrés Manuel López Obrador que dice lo que diga el pueblo, lo que decida el pueblo, vamos a hacer. Lo que digan la mayoría, lo que consulten las mayorías, eso vamos a ver. Pero existe otra teoría que es la soberanía nacional. Esta fue desarrollada en el siglo XVI, XVII, XIV, por ahí. Sostiene que la soberanía reside en la nación, que es una entidad abstracta por el conjunto de los ciudadanos. Parece confundirse soberanía popular con soberanía nacional. La soberanía popular es la que prevalece en nuestro país y en países democráticos donde el ciudadano vota, decide y elige. Y ahora con la figura que estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la revocación de mandato, que es un instrumento legal que ya se estableció para que cada 2 años el pueblo decida si revoca o quita el mandato a sus gobernantes, desde gobernadores, presidentes de la República. Esta es una figura que ya está constituida, ya está establecida en nuestra Constitución. Sin embargo, hay que ver cómo se va a reglamentar en lo presente y en lo futuro. Pues entonces las características principales de la soberanía es que es suprema, es decir, el poder más alto del Estado está en la soberanía que se la entrega el pueblo a sus representantes. Es indivisible, es decir, no se puede repartir, no se puede distribuir, no se puede dividir en tantos poderes, se entrega solamente en la parte proporcional que le corresponde. Es inalienable. ¿Qué significa eso? Que no puede ser transferida a otro estado, es decir, la soberanía de México no se la puede transferir a Estados Unidos, ni a Ecuador, por ejemplo, con el conflicto que ahora traemos. Cada país es libre de su propia soberanía. Y que es imprescriptible, no puede perderse con el tiempo, es decir, la soberanía se mantiene, se sostiene y se refleja de esa manera. Hablamos del poder constituyente y de los poderes constituidos. Pues ya sabemos que el poder original radica en la población. Hablamos del poder constituyente, que es el poder legislativo que crea y fomenta nuestras leyes. Hablamos de la relación que existe entre cada uno de los poderes, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, donde después de la reforma constitucional de 1917, el presidente Venustiano Carranza estableció el interés supremo del país de dividir a cada uno de estos y no darle facultades superiores uno al otro. Por tanto, a partir de ese momento, nuestro país se enfoca y se engloba en la necesidad de que cada poder sea libre e independiente, autónomo, y no esté uno encima del otro. En la siguiente unidad número 2 hablaremos con detalle de cuáles son las funciones de cada poder, cuáles son las facultades que tiene cada uno de ellos. Hablamos de la población y territorio, creo que eso ya lo explicamos. La población es el conjunto de personas que habita en un territorio. La población de un país o región se caracteriza por distintos tamaños, espacios
y compuestos, es decir, por sexos, hombres, mujeres. Se valora la tasa de crecimiento, de desarrollo de cada población. Y bueno, estamos hablando de seres humanos, de personas que se organizan activamente para producir. ¿Qué es el territorio? Dijimos al principio, es el espacio en el que se asienta el Estado. Hablamos de la República Mexicana. Y ese sería nuestro territorio. ¿Cuál es la relación entre población y territorio? Pues la relación que existe son fundamentales. La necesidad de un territorio es para satisfacer las necesidades de la población, para desarrollarse, crecer, producir, vincularse, reproducirse y poblar al territorio. Por eso la población es fundamental que cuente con un territorio. En el caso de los migrantes que vienen de Centroamérica y Sudamérica, pues no tienen un territorio, pero huyen de él porque no se desarrollan ni se les dan las condiciones de seguridad o desarrollo para su crecimiento y su seguridad. Por eso huyen de su país, de su territorio, en busca de otro territorio. Y ese territorio pues lo adopta nuestro país porque es un país pacifista que admite migrantes, porque incluso contamos con una ley de migración o una ley de migrantes, donde se les reconoce y se les salvaguarda sus derechos humanos y de libre tránsito por este país. Pero por supuesto tienen que presentarse a una sala de migración, a una oficina de migración de nuestro país para acreditarse e identificarse. Por eso la importancia del territorio es esa, que es una fuente de recursos naturales para la población. El territorio es un espacio físico y por supuesto esto lo estamos revisando desde la unidad número 1. Así que si ya respondieron cada uno de estos temas, a mí me da mucho gusto porque quiere decir que estamos entendiendo. Disculpe, pero me está dando comezón aquí la cara. Y siento la irritación por el calor, yo creo por la luz también. Bueno, hablamos de la Constitución en sentido formal y material. La Constitución en sentido formal es el documento que contiene todas las normas fundamentales, los 136 artículos que integran la Constitución. Ese es el sentido formal, es un texto escrito, tiene el carácter de este texto es normativo. ¿Qué quiere decir? Que de él se desprenden normas secundarias. Un ejemplo, el artículo 10 constitucional dice que todo ciudadano puede poseer un arma de fuego para su seguridad y su legítima defensa, siempre y cuando éste no sea de uso exclusivo del ejército y se manifieste ante la Secretaría de la Defensa Nacional. El artículo 10 constitucional. De ese artículo 10 constitucional surge la norma rectora o reglamentaria, que es la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en nuestro país, que dice cómo, cuándo, dónde y por qué y para qué se va a regular el uso tanto de armas como explosivos en este país. Otro artículo reglamentario es, por ejemplo, el artículo 3 constitucional dice que todos tenemos derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria, y el Estado garantizará la prestación de los servicios de educación gratuita hasta el nivel profesional, creo que ya lo trae. Y esto, ¿cómo se regula? ¿Cómo se trabaja? Pues a través de la creación de la ley de educación de este país, que es un tema muy controvertido, donde no sabemos hasta dónde habrá en este momento ya la iniciativa caminando, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado para una nueva reforma educativa. Entonces hablamos de los aspectos históricos más relevantes desde 1836, de las reformas que ha tenido nuestro país en 1847, 1857, 1917, hasta las reformas más recientes que ya incluso tenemos en nuestro país. De esta forma, acabamos con el resumen de la primera unidad. Lo hicimos de esta manera para que ustedes tengan, como tardamos varias semanas en volvernos a encontrar, que sirva de repaso para entrar ya en la siguiente cápsula con la unidad número 2,
que habla de las formas de gobierno, Estado y municipios en el derecho constitucional mexicano. Llegamos al final de esta sección de repaso de la primera unidad. Soy el doctor Carlos Báez Montes. Me quedo contigo.